Bien, pues ya analizamos algunas características del derecho ambiental. Ahorita vamos a abarcar lo concerniente a los sujetos del derecho ambiental, dado que, bueno, si bien es cierto que eh, he mencionado y referido que nosotros como ciudadanos también tenemos esa obligación, esa necesidad de colaborar con el Estado, también no menos es que el Estado, a través de múltiples organismos, de diversas instituciones, a través de ellas ha tratado de involucrar sus energías a efecto de tratar de solventar algunas problemáticas que existen hoy en día en materia de derecho ambiental. Y bueno, finalmente en la actualidad podemos observar muchas disciplinas, muchas licenciaturas e inclusive ingenierías que se han incorporado al estudio del derecho ambiental, tal cuales conocemos como la ingeniería en derecho ambiental, el derecho en ingeniería ambiental, que básicamente se va a encargar precisamente de los impactos que puede llegar a tener nuestro medio ambiente cuando el hombre o el Estado intenta realizar alguna actividad que vaya en detrimento del medio ambiente. Pero bueno, indistintamente de esta disciplina, podemos mencionar que algunos órganos colegiados inclusive se han instituido a efecto de poder colaborar en esta problemática que hoy en día observamos. Y bueno, finalmente dentro de esa potestad constitucional podemos desprender algunos de los siguientes sujetos que están insertos en este sistema del derecho ambiental. En primer término tenemos a la federación como un ente principal del Estado mexicano, el cual obviamente, insisto y recalco, tendrá que reposar la mayor parte de la sinergia en materia de derecho ambiental. Obviamente aquí puedo recalcar y mencionar que, bueno, cada presidente de la República, cada titular del Ejecutivo Federal, al inicio de su sexenio, tiene que presentar un plan nacional de desarrollo en el cual tiene que estar previendo ese tipo de circunstancias, de situaciones y problemáticas, y destinar determinada cantidad de dinero y las estrategias que puede eh, aplicar a efecto de aminorar esa problemática, ¿no? Consecuentemente ya tenemos al Ejecutivo Federal, también tenemos a las entidades federativas como una parte que es preponderante, en la cual se va a apoyar el Ejecutivo Federal a efecto de poder llevar a cabo ese Plan Nacional de Desarrollo que comentábamos hace unos momentos, y consecuentemente también a través de los municipios. También contamos con los organismos descentralizados, los organismos desconcentrados, los organismos internacionales públicos. Aquí tenemos o podemos mencionar eh, algunos como el Greenpeace, entre otros, ¿no? Y en general todos aquellos organismos del sector público que tengan injerencia directa o indirecta en materia ambiental, ¿no? Ya decíamos anteriormente que, bueno, actualmente la Universidad Veracruzana se ha visto directamente involucrada en la problemática ambiental, de tal cual manera que ha destinado una presupuestación importante en algunas problemáticas, como lo observamos aquí en nuestra ciudad de Jalapa, en los lagos. Ya ha habido diversos estudios en colaboración con el municipio a efecto de ver cuál es el impacto ambiental que existe en la actualidad, ya sea por la implementación de obras que vayan en beneficio de la ciudad o de la ciudadanía inclusive, y obviamente pues la que hemos estado observando a lo largo y ancho de nuestra historia, ¿no? También obviamente dentro de los sujetos privados que podemos identificar también, que se ven insertos en este sistema ambiental, eh, podemos encontrar y desprender personas físicas y morales, organismos no gubernamentales, organismos sociales, decíamos las universidades como la Universidad Veracruzana, centros de investigación, organismos y fundaciones internacionales, que obviamente, eh, si bien es cierto, no tienen un apoyo directo del Estado, sí dentro de esa iniciativa, esa proactividad,
sí pueden llegar a estar insertos y colaborar con en esa potestad que tiene el Estado, ¿no? Ahora, ya contamos con las características del derecho ambiental, ahora vamos y ya vimos todos los preámbulos que cuenta el derecho ambiental, ahora vamos a ver lo que es la relación entre la economía y el medio ambiente. Entonces, desde el punto de vista económico, ustedes lo podrán identificar, en la actualidad no existe una actividad económica o comercial que no devenga en alguna reacción en materia ambiental. Desde el hecho de el pequeño comercio, llámese en cualquier acepción, no sé, desde la persona que está preparando los famosos antojitos regionales, por ejemplo, ¿cuál es el destino que puede llegar a tener esos insumos que involucra ese comerciante para preparar esos antojitos? ¿A dónde va a parar ese líquido, por ejemplo, el aceite reciclado? Entonces aquí la generalmente por desconocimiento o ignorancia de las personas, general y habitualmente lo que hacen es desechar ese aceite en los ductos de aguas negras. Entonces esto, pues obviamente, como sabemos y conocemos, se va o va a parar a las grandes concentraciones de acuaje, y obviamente pues esto ocasiona un desequilibrio en los otros ecosistemas que ya mencionamos anteriormente. Entonces aquí el reflejo de la acción del hombre en materia comercial o en materia económica sí tiene que ver directa y proporcionalmente en el ambiente, porque en alguna ocasión de esos pensamientos o problemas existenciales que de repente podemos llegar a tener en nuestras vidas cotidianas cuando vamos al supermercado, en alguna ocasión yo me llegué a preguntar a dónde va a parar toda esa cantidad de productos. Primero la manufacturización, o sea, eso es en estricto orden de ideas, cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración de los productos que vemos ofertados en los centros comerciales, en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, ¿no? Todo lo que tuvieron que transformar para poder llevar a cabo ese producto final, ¿no? O ese insumo inclusive, ¿no? Entonces, es en primer término. En segundo término, todo el producto, todo eh, lo que genera el consumo de esos bienes de consumo final o esos insumos, a dónde y cómo van a parar a nuestro medio ambiente. Concretamente, es un caso muy burdo, pero real. Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros no, cuando hace un clima extremoso de calor, de repente la primera concepción que tenemos es consumir una cerveza, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a analizar cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración de esa cerveza, nos vamos a llevar que para procesar ciertos litros de agua se llevan miles y millones de galones de agua, y que ese procesamiento, ese proceso de elaboración, ¿a dónde va a parar esa agua ya procesada? ¿Sí me explico? Entonces, eso es por un lado, los insumos que tuvieron que involucrarse para efecto de tener una lata de cerveza. Ahora, ya después que consumimos ese producto, ¿a dónde va a parar ese envase o esa envoltura del producto que ya consumimos? Entonces ahí es parte preponderante y primordial de que el Estado pueda establecer los mecanismos idóneos a efecto de que el aspecto económico, el aspecto comercial no pueda menoscabar la parte ambiental. Es muy complicado, es muy conflictual, inclusive en mi experiencia como catedrático, en alguna ocasión en una materia que se llamaba sistemas productivos, delegué un trabajo de
un trabajo final en el que se estableciera cuál, o bajo esa premisa de qué productos, o sea, de cuánta cantidad de basura dentro de este aspecto comercial y económico se pudiese producir a efecto de pues obviamente reflejarse tanto en el aspecto económico como en el aspecto ambiental. Entonces, el trabajo que fijé en ese entonces fue delimitar qué actividad comercial y económica no se viera reflejado directa y proporcionalmente en una afectación real hacia el ambiente. Porque finalmente, insisto y recalco, dentro de estas reflexiones que de repente tenía, que me preguntaba, bueno, ¿qué tanto o qué productos se pueden producir, valga la redundancia y reiteración del término, qué productos se pudiesen producir sin que pudiesen reflejarse en una afectación del ambiente? Entonces, en esa premisa o en ese orden de ideas, pude aportar algo ahí con los alumnos de esa materia, y finalmente la reflexión preponderante es eso, ¿no? De cuáles son los mecanismos idóneos para que el aspecto económico no se vea o no impacte directamente al ambiente, de tal forma que, bueno, pues exista un menoscabo, exista una alteración de ecosistemas o del medio ambiente, ¿no? Lo hemos reflejado, insisto y recalco, desde las normas oficiales de calidad para la elaboración y manufacturización de productos hasta el momento en que inclusive se pueda llegar a reciclar, insisto y recalco, las envolturas, los envases, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, bajo este entendido, pues sí, la relación que existe entre el derecho ambiental y el derecho económico es, decía yo anteriormente, si bien es cierto, no es una rama, no es una parte del derecho ambiental o del derecho económico, sí tienen ese estrecha vínculo, porque finalmente, insisto, recalco, el comercio forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, si esto no ocurriese, pues definitivamente nosotros tendríamos que afectar en menor o mayor proporción lo que es el medio ambiente. Ahora, cualquier actividad que nosotros desempeñemos a efecto de satisfacer alguna necesidad tiene que ver directamente el medio ambiente. ¿Cómo? Desde el momento que nosotros vamos a realizar, por ejemplo, en el caso de lo que decía yo, las personas que se dedican a la elaboración de antojitos regionales, pues desde el momento que se tienen que trasladar de un lugar a otro para comprar sus insumos, pues ya va inserto la disminución de un recurso no renovable, por ejemplo la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, sí, de alguna otra forma, esa actividad va estrechamente vinculada con el medio ambiente, ¿no? Y eso lo podemos contemplar o conceptualizar en diversos otros aspectos, ¿no? O sea, que van directa y proporcionalmente insertos en este análisis que estamos haciendo, ¿no? Entonces, dentro de esta problemática del medio ambiente y el comercio y la economía, pues de alguna otra forma, pues es uno de los elementos que tienen o que son sujetos de estudio por parte del Estado, perdón, como por ejemplo la contaminación del aire. O sea, el hecho de usar un vehículo automotor, ya estamos ocasionando o estamos irrogando un agravio hacia el medio ambiente. Entonces es un problema, un aspecto importante que se tiene que analizar desde una perspectiva jurídica, porque, bueno, finalmente, como decíamos anteriormente, el Estado mexicano tiene la obligación de proporcionarnos a nosotros los mexicanos, porque se encuentra dentro de las garantías individuales, el establecer un ambiente o un medio ambiente idóneo a efecto de que nosotros podamos convivir y cohabitar, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes es la contaminación del aire. Por eso quise puntualizar esa experiencia que tuve hace casi 20 años con el Hoy No Circula, con esto de la contaminación del agua, lo mismo, la degradación del suelo. Aquí obviamente van insertos muchos factores, muchos elementos que forman parte de esta problemática. Por ejemplo, el asentamiento de empresas que
fabrican o transforman insumos o bienes primarios a insumos, y obviamente, como decíamos con el ejemplo de la cerveza, ¿no? Hay alguna afectación que se hace al subsuelo y obviamente a otros aspectos del ambiente. Decíamos, bueno, la degradación del suelo es, ya saben que el suelo es la parte sólida de una corteza, de la corteza terrestre, conformado por una superficie y un subsuelo. Obviamente aquí la importancia y relevancia que reviste este elemento, pues es que ese subsuelo y esa corteza terrestre pues sirve para diversos asentamientos. Entonces, de esta forma, ya sea para desarrollo urbano, asentamiento de personas, o como decíamos anteriormente, para producir alimentos o bebidas inclusive, pues obviamente sus componentes naturales se van afectando de alguna u otra forma, de que bueno, obviamente de alguna u otra forma, si al paso del tiempo ese subsuelo ya no pueda tener las características iniciales por las cuales fue susceptible de uso, ¿no? Aquí hablamos de otro aspecto que abarca el estudio del derecho ambiental, como lo es el cambio climático y el calentamiento de la tierra. Lo comentaba yo anteriormente con el ejemplo tan burdo y real que vemos del cofre de Perote. Obviamente aquí hay factores de la tala inmoderada de árboles, el uso excesivo de energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas acciones, esas conductas afectan directa y proporcionalmente a el cambio climático y el calentamiento de la tierra, ¿no? Ahora, otro aspecto a estudiar por parte del derecho ambiental, también tenemos la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, que es un fenómeno químico que se produce en la atmósfera, derivado de la combinación del vapor del agua y sustancias provenientes de la incineración de combustibles fósiles, que en este caso las grandes fábricas transforman, insisto y recalco, alguna materia prima o inclusive insumos, y de esta forma pues, al ver una variación, alguna alteración en el ambiente y la temperatura, pues obviamente van generando este tipo de fenómenos como lo conocemos ahora como la lluvia ácida, y esto pues obviamente al caer a la tierra en forma de lluvia contaminan campos, contaminan corrientes de agua, que obviamente afecta para el consumo humano como también para el aspecto vegetal o inclusive la alimentación de los animales de granja, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente hemos visto y conocido diversos movimientos ecologistas. El más próximo y cercano que puedo yo citarles al respecto, pues es el famoso personaje que se planta cada Semana Santa aquí en la Plaza Lerdo, que protesta en contra de la Laguna Verde. Yo recuerdo que desde que estaba yo en la educación primaria, ya este personaje ya comenzaba a hacer esos actos de presencia a efecto de manifestar su inconformidad por el riesgo inminente que hasta el día de hoy existe. Y tan es así el riesgo inminente que existe, finalmente es una cuestión de vicisitudes, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad o tuvieron ya la oportunidad de ver la miniserie de Chernobyl en la plataforma de entretenimiento de Prime Video, pudieron observar la afectación que aún en nuestras fechas ha tenido ese mal manejo de una planta nucleoeléctrica, que bueno, finalmente, si bien es cierto, sí existe una afectación al medio ambiente, pero no menos es que el beneficio que genera ese tipo de plantas es todavía mayor en comparación de la afectación al medio ambiente, ¿no? Entonces, de esta forma podemos enumerar muchísimas manifestaciones o conglomeraciones de grupos ecológicos, pero finalmente reducimos o redundamos
en que todos persiguen ese mismo fin, ¿no? De esta forma, pues para no ser un poquito más letargado la sesión, vamos a concluirlo con esta breve reflexión, este pensamiento filosófico de qué tanto podemos aportarle a la naturaleza desde nuestras trincheras, ya sea desde un aspecto de estudiantes del derecho como ya ejerciendo nuestra profesión como tal, ¿no? Entonces por eso yo les quise compartir esa experiencia o esas experiencias que como estudiante tuve en su momento, a efecto de tratar o intentar despertar ese interés en el estudio del derecho ambiental que, como decíamos anteriormente, si bien es cierto, no existe un tribunal o no existen los tribunales para tratar de dirimir esas controversias que pudiesen llegar a existir, sí existen otro tipo de mecanismos jurídicos por las cuales el Estado puede llegar a incurrir tanto en omisiones como en acciones que, insisto y recalco, que vayan en detrimento de el medio ambiente. Entonces, de esta forma vamos a concluir esta primera parte de las sesiones. Espero que este primer acercamiento que hayamos tenido con la materia y estos temas puedan, insisto y recalco, despertar ese interés, esa proactividad en ustedes y puedan investigar un poquito más, leer el material que ya fue habilitado en la plataforma de la institución y cualquier duda, aclaración o inquietud que pueda despertarles en este sentido, en ese orden de ideas, podamos discutirlas, podamos comentarlas a lo largo y ancho de las tutorías que se encuentran ya calendarizadas en la misma plataforma. Por mi parte es todo, les agradezco la atención, espero verles pronto por este medio y hasta entonces quedo de ustedes. Que tengan buen día.